¿Quieres comprarte el mejor iPhone económico para jugar a Free Fire? Pues quédate viendo todo este video porque hoy te traigo los 3 mejores iPhone para jugar a Free Fire en este 2023. Sobre todo buenos dispositivos con buena relación calidad-precio y sobre todo obteniendo los mejores gráficos y todo al máximo en Free Fire. Así que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas, que te dejes un buen like y comencemos con el video. Así que vamos a empezar directamente con el iPhone 11 y es que este dispositivo te va a permitir jugar con la mejor calidad, obviamente gráficos en ultra y todo al máximo, y es que este dispositivo lo podemos encontrar por un precio aproximado de unos $320 en el mercado de segunda mano o unos 6,000 pesos mexicanos aproximadamente. Y es que este dispositivo por sus características se disfruta bastante y es considerado uno de los mejores teléfonos calidad-precio para este 2023, y es que obviamente en sus características tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas, una pantalla bastante aceptable para jugar y sobre todo bastante cómodo, y es que sabemos que también todos los iPhone pues tienen bastante buena sensibilidad para jugar al Free. Obviamente es uno de los mejores dispositivos que vas a poder encontrar. Y es que en cuanto a potencia pues obviamente tendremos el procesador A13 Bionic acompañado de 4 GB de memoria RAM, que obviamente te da lo necesario para jugar a Free Fire. Obviamente sin lag, sin cierres inesperados o bajones de FPS, obviamente todo será bastante estable jugando con este dispositivo, obviamente con calidad ultra y los FPS al máximo. Y obviamente también en este dispositivo, en el iPhone 11, tendremos una muy buena autonomía para la jugabilidad, obviamente porque contamos con una batería de 3046 mAh, que obviamente en el iPhone 11 mejoró bastante la autonomía que teníamos respecto a versiones anteriores, pero también tenemos otras características que lo hacen bastante interesante, como la certificación IP68, por lo tanto lo hace resistente al agua o salpicaduras. Por lo tanto, si tú estás jugándote unas partiditas por ahí de Free Fire, se te llega a caer el refresco o cualquier otra cosa, estarás seguro que a tu dispositivo no le va a pasar nada ya que cuenta con esta certificación. Además pues tiene un peso de 194 gramos, que obviamente lo hace un dispositivo no muy ligero, pero se acopla bastante para tomarlo con dos manos. Además tiene una muy buena densidad de píxeles en su pantalla, por lo que te da una muy buena calidad, a pesar de que su pantalla no es AMOLED como otros dispositivos, y ser una pantalla IPS también lo hace que ahorre bastante batería, por lo que hace que su condición o su autonomía pues mejore bastante en este dispositivo. Así que vámonos directamente con el segundo equipo recomendado para jugar a Free Fire en 2023. Así que como segunda opción de este top tenemos al iPhone SE de segunda generación o el iPhone SE 2020, ya que si el iPhone 11 te pareció buen dispositivo muy potente pero con un precio bastante elevado fuera del presupuesto, pues este dispositivo sigue teniendo la misma capacidad y misma potencia pero un precio mucho menor. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues al menos aquí en México podemos encontrar este iPhone SE 2020 en un precio de 3,500 pesos mexicanos o $190, uno de los mejores iPhone económicos para jugar a Free Fire. Y es que obviamente tiene las mismas características o muy similares al iPhone 11. Obviamente tiene un procesador A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM, que lo hace un dispositivo bastante potente para jugar obviamente con todo al máximo y sobre todo con gráficos en ultra en Free Fire. A diferencia que este dispositivo tendrá un diseño bastante anterior muy parecido al iPhone 8, pero que obviamente sigue teniendo pues un procesador bastante potente. Eso sí, tiene un tamaño de 4.7 pulgadas su pantalla, que vamos a encontrar en este dispositivo. También encontramos que es un dispositivo pues mucho más ligero, apenas llega a los 148 gramos, y eso sí, una de las desventajas que yo le veo en este dispositivo pues principalmente es la batería, ya que solamente contamos con 1821 mAh. Obviamente tendrá una autonomía pues mucho menor que el iPhone 11, pero eso sí, tendrá un precio bastante accesible este dispositivo. Como ventajas pues también encontramos que es resistente al agua, ya que cuenta con certificación IP67, y también tiene un buen sonido ya que cuenta con parlantes estéreo, por lo cual la experiencia en cuanto con la jugabilidad pues será bastante buena, y también tiene una buena densidad de píxeles este dispositivo. Como te repito, este iPhone es uno de los mejores que yo considero, que sobre todo son bastante económicos y te dará la libertad de poder jugar obviamente todo a la máximo, y también seguirás teniendo de actualizaciones importantes. Vámonos con la última recomendación de este top. Así que vámonos con la última y tercera recomendación de los mejores teléfonos económicos para Free Fire. Vamos a tener al iPhone XR. Esto debo decir que es un teléfono bastante parecido en cuanto a diseño, tamaño al iPhone 11, por lo tanto tendrás una experiencia similar. Y es que este dispositivo lo vamos a encontrar por un precio aproximado, al menos aquí en México de segunda mano, de 5,000 pesos mexicanos o $265 aproximadamente. Y esto debo decir que el iPhone XR se asemeja bastante en cuanto a diseño al iPhone 11, ya que contamos con el mismo tamaño de pantalla, tenemos la misma densidad de píxeles y obviamente la misma resolución
resolución que vamos a encontrar en este dispositivo, y es que tenemos igual una pantalla de 6.1 pulgadas, una pantalla bastante buena, igual IPS, pero con una muy buena sensibilidad para jugar a Free Fire, por eso es una de las mejores, y una resolución de 828 por 1792 píxeles. En este dispositivo incluye el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM, y es que este procesador es una generación anterior del que usa actualmente el iPhone 11, pero obviamente sigue siendo un procesador bastante potente que da el ancho para jugar a Free Fire, obviamente teniendo todo al máximo en ultra y los FPS al máximo. Y es que en este dispositivo tenemos una batería un poco más pequeña de 2242, pero sigue teniendo también una muy buena autonomía este dispositivo. Y en cuanto a peso, pues este iPhone también pesa lo mismo que el iPhone 11, 194 gramos, lo cual lo hace un dispositivo ni muy pesado ni muy ligero, y también cuenta con resistencia al agua con IP67, entonces por eso estarás bastante tranquilo. Obviamente también su pantalla tiene una muy buena densidad de píxeles, y es que en cuanto a actualizaciones de sistema operativo también sigue recibiendo las últimas de iOS 16 y es muy probable que siga actualizando hasta iOS 17, así que estos son de las mejores opciones que tenemos para jugar a Free Fire en 2023, los mejores iPhone calidad-precio. Así que si quieres una segunda parte de los mejores iPhone para Free Fire, pues déjalo en la parte de aquí abajo en los comentarios, y sobre todo déjate un buen like, ya que si este video es bastante apoyado subiré la segunda parte. Así que espero que te haya gustado mucho este video, no te olvides compartirlo, suscribirte y nos estamos viendo hasta el siguiente video.